¿Sabías que durante siglos la Iglesia estuvo dividida por una sola pregunta sobre María? ¿Fue concebida sin pecado? ¿O no? Y lo más sorprendente, esta polémica enfrentó a dos grandes órdenes religiosas: dominicos contra franciscanos. Hoy te voy a contar la historia real del dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Y qué país tuvo un papel clave en todo esto? Imagina que durante siglos, incluso dentro de la Iglesia, nadie estaba de acuerdo sobre una de las ideas más importantes de la fe cristiana. ¿Podía una mujer nacer libre de todo pecado? ¿O era solo una devoción popular? Esta es la historia real de la Inmaculada Concepción, un misterio de fe, una lucha teológica y una devoción que cambió la historia de millones de personas. Quédate hasta el final. Este año, por primera vez, el Papa León XIV celebra la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Como cada 8 de diciembre, recordamos al Papa Francisco. Virgen Inmaculada, hoy me habría gustado traerte la acción de gracias del pueblo ucraniano. Popolo ucraino, per la pace che da tempo chiediamo al Signore. Invece, devo ancora presentarti la supplica dei bambini, degli anziani, dei padri e delle madri, dei giovani di quella terra martoriata che soffre tanto. Ma in realtà, noi tutti sappiamo che tu sei con loro e con tutti i sofferenti, così come fosti accanto alla croce del tuo figlio. Para entender el conflicto, primero debemos entender de dónde viene el término Inmaculada Concepción. Recuerda suscribirte y dar me gusta, para que este mensaje llegue a más personas. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente la Inmaculada Concepción? Es un término que escuchamos a menudo, especialmente en el arte y la tradición católica, pero su verdadero significado suele ser malinterpretado o confundido. Inmaculada viene del prefijo «iem», que significa «no», y «maculatus», que significa «mancha». Esta palabra unida a concepción hace referencia a la total santidad de María, desde el primer instante de su existencia, es decir, desde que fuera engendrada desde el vientre de su madre, Ana. Muchos piensan que se refiere al nacimiento de Jesús, pero en realidad es sobre María, su madre. Es un error común asociar la Inmaculada Concepción con el milagroso nacimiento de Cristo, pero la doctrina se centra en el origen puro de María misma. La Inmaculada Concepción es la creencia de que María fue concebida sin pecado original, elegida y preparada por Dios desde su primer momento. Desde el instante de su concepción, María fue preservada de toda mancha de pecado, un privilegio único concedido por Dios para su misión especial. Esto no es solo un término teológico, es una historia de amor, que muestra la preparación perfecta de Dios para la venida de Cristo. Dios, en su infinita sabiduría y amor, preparó a María como un vaso puro y digno, para recibir a su Hijo. María es vista como la obra maestra de la gracia de Dios, un alma hecha pura para convertirse en el arca de la nueva alianza. Así como el arca del Antiguo Testamento contenía la presencia de Dios, María llevó en su seno al Salvador del mundo. Durante la Edad Media, esta idea no era oficial. Y aquí comienza el gran enfrentamiento. Los dominicos, que eran miembros de la Orden de Predicadores, una comunidad religiosa católica fundada por Santo Domingo de Guzmán, en 1215. Su misión principal es la predicación del Evangelio, a través de la vida de contemplación, estudio, comunidad y servicio. Esta misión se cumple con un fuerte énfasis en la educación intelectual y el estudio riguroso de la teología y las escrituras. Ellos pensaban que María fue santificada después de su concepción. Para ellos, decir que nació sin pecado restaba mérito a la redención de Cristo. Los franciscanos
que eran miembros de una orden religiosa católica inspirada en la vida de San Francisco de Asís, quienes siguen el Evangelio con un enfoque en la pobreza, humildad, caridad y fraternidad universal. Estos, en cambio, defendían otra idea revolucionaria. Dios aplicó los méritos de Cristo por adelantado a María. Fue redimida antes de caer. Dos visiones teológicas. Dos escuelas. Un debate que duró siglos. Lo curioso es que este dogma no nació solo de la teología. También fue impulsado por la presión popular, por la devoción del pueblo, por la política, por la identidad de países como España. No fue solo una decisión espiritual, fue una decisión histórica. Durante siglos, las universidades españolas, las cofradías y hasta los reyes defendieron públicamente la Inmaculada Concepción. Se convirtió casi en una causa nacional. Incluso los soldados españoles juraban defender esta creencia. Mucho antes de que fuera dogma oficial, ya se celebraban fiestas, procesiones y juramentos. España, a diferencia de otros países, siempre se mostró a favor. Es por eso que los sacerdotes tienen el privilegio de vestir los ornamentos con un color especial cada 8 de diciembre. Azul. El azul porque en España se defendió el inmaculismo, el dogma de la Inmaculada Concepción, que luego se definió dogmáticamente. Es un privilegio que nosotros tenemos, pero únicamente para el Día de la Inmaculada, como un agradecimiento a España por haber defendido el dogma de la Inmaculada. De hecho, los franciscanos españoles llegaron a cambiar el hábito marrón por el hábito azul. Todavía se pueden encontrar algunas estatuas e imágenes de San Francisco y tal vestido de azul. Mientras tanto, países como Francia o Alemania expresaron resistencia. Abogaban por mantener prudencia teológica para que no afectara el diálogo con las iglesias orientales. Comprender esta doctrina nos permite apreciar más profundamente el plan de salvación de Dios y el papel único que María juega en él. Nos invita a reflexionar sobre la pureza, la gracia y la entrega total de María a la voluntad divina. Al comenzar este viaje, abramos nuestros corazones a la profunda verdad de la amorosa preparación de Dios. Descubramos juntos cómo la Inmaculada Concepción revela el inmenso amor y la sabiduría de Dios en la historia de la salvación. Si te está gustando el vídeo, danos un pulgar arriba en este momento, suscríbete y comenta de dónde nos ves. Muchos confunden la Inmaculada Concepción con el nacimiento virginal, pensando que ambos términos se refieren al mismo milagro en la vida de María. Sin embargo, es importante aclarar que, aunque ambos eventos están profundamente conectados con la historia de la salvación, representan dos misterios distintos dentro de la fe cristiana. La Inmaculada Concepción y el nacimiento virginal son dos milagros distintos, cada uno con su propio significado y propósito en la historia de la redención. El nacimiento virginal se refiere a que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, sin intervención de varón, en el seno de María. Este milagro señala la divinidad de Cristo y su origen celestial, subrayando que Jesús es verdaderamente Hijo de Dios y no simplemente un hombre extraordinario. Por otro lado, la Inmaculada Concepción trata sobre el propio comienzo de María, su preservación del pecado original en el vientre de su madre Ana. Desde el primer instante de su existencia, María fue preservada de toda mancha de pecado, algo único en la historia humana. Mientras que todos los humanos heredan el pecado original, a María se le concedió una gracia singular, llena de gracia desde el principio, en vista de su futuro papel como Madre de Dios. Esta gracia la hizo digna de llevar en su seno al Salvador del mundo, y la distingue de todos los demás seres humanos. Esto no fue algo que María ganó por sus propios méritos, sino un regalo gratuito de Dios, preparándola para ser un recipiente puro para Cristo. Dios, en su infinita sabiduría, la eligió y la preparó desde antes de su nacimiento para esta misión única. La creencia en la Inmaculada Concepción de María es antigua, arraigada en el reconocimiento de su santidad única por parte de la Iglesia primitiva. Los primeros cristianos la llamaban toda santa, y la nueva Eva, sintiendo que había sido apartada por la gracia de Dios.
Teólogos como Duns Scoto explicaron que María fue salvada por Cristo de una manera única, se le impidió caer en pecado, en lugar de ser rescatada después. Esta creencia creció en los corazones de los fieles, celebrada en fiestas y devoción mucho antes de que fuera definida oficialmente. En 1854, el Papa Pío IX declaró la Inmaculada Concepción como dogma, afirmando que María fue preservada del pecado original desde su primer momento. Después de siglos de discusión, la visión franciscana fue la que triunfó, provocando la aceptación total de los dominicos. Esto no fue una enseñanza nueva, sino la confirmación de la Iglesia de una verdad apreciada durante. ¿Por qué concedió Dios a María esta gracia única? Para preparar una morada digna para su Hijo. La santidad de Dios exige un recipiente puro para la encarnación. María se convirtió en el arca viviente de la nueva alianza. Su Inmaculada Concepción fue un regalo, dado en vista del futuro sacrificio de Jesús. María fue el primer fruto de la redención de su Hijo, salvada de la manera más perfecta, completamente prevenida del pecado. Ella es la nueva Eva, cuya obediencia y pureza ayudan a deshacer la desobediencia de la primera Eva. Esta doctrina magnifica el poder salvador de Cristo, mostrando que su gracia no solo puede limpiar, sino también prevenir el pecado. La historia de María es un signo de esperanza, que revela lo que la gracia de Dios puede lograr en un alma dispuesta. El 8 de diciembre, la solemnidad de la Inmaculada Concepción, es un día de alegría para los católicos de todo el mundo. Es un día de precepto, marcado por la misa, oraciones especiales y lecturas que resaltan el papel único de María en la salvación. En Roma este año será diferente. Será la primera vez que el Papa León XIV acuda al corazón de la Plaza España, a depositar flores y rezar a los pies de la estatua de la Inmaculada Concepción, en uno de los días más especiales del Adviento. La Inmaculada Concepción es la patrona de los Estados Unidos. La iglesia más grande del país es la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción, en Washington, D.C. En países como España y Filipinas, el día se celebra con procesiones, desfiles y tradiciones festivas. En América Latina, la fiesta a menudo inicia la temporada navideña, con música, fuegos artificiales y novenas. Nicaragua celebra la fiesta con la gritería. ¿Quién causa tanta alegría? La Concepción de María. Es la patrona jurada de Guatemala, bajo la advocación de la Virgen de los Reyes. En Paraguay, cada 8 de diciembre celebran a la Virgen de Caacupé, patrona y señora protectora de la República. También es la patrona de México, El Salvador, Panamá, Japón y Corea del Sur. En Colombia, encender velas es una tradición muy apreciada, que simboliza a María como el recipiente de la luz de Dios, trayendo a Cristo al mundo. Durante la noche del 7 y la madrugada del 8 de diciembre, las casas y calles de Colombia se iluminan con miles de velas multicolores, en medio de un gran ambiente de fiesta, un evento que es conocido como la Noche de las Velitas. Esta tradición se celebra en vísperas de la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Esa noche, las familias se juntan para trazar con las velas el camino por donde pasará la Virgen. Además, se prepara una comida especial, y en algunos lugares se reza el rosario y se hacen novenas. Su origen se remonta al 7 de diciembre de 1854, cuando los fieles en Roma y en otros países esperaban que al día siguiente el Papa Pío IX declarase el dogma de la Inmaculada Concepción. Ese 7 de diciembre muchas personas alrededor del mundo, pero sobre todo en Roma, encendieron velas y antorchas, esperando el anuncio. En Colombia se ha mantenido esta tradición, y en varias ciudades se adornan las calles con miles de velas, siguiendo las costumbres de cada lugar. El padre Jorge Arias, de la Arquidiócesis de Bogotá, llamó a los fieles a no perder el sentido de esta celebración, pues muchos encienden las velas, pero no saben ni por qué las encienden. U otros hacen de esta fecha una fiesta social en la que predomina el alcohol, en vez de concentrarse en el misterio. Partamos de una concepción cristiana, donde nace precisamente la celebración de la Noche de las Velitas, como un agradecimiento por la Navidad, que es la celebración de la irrupción de Dios en medio de nuestra historia, expresó en una entrevista.
Esta fiesta es un recordatorio para detenerse, reflexionar y regocijarse en el plan amoroso de Dios y la esperanza que la pureza de María trae. La Inmaculada Concepción nos enseña sobre la humildad, la gracia y la confianza en Dios. La pureza de María fue un regalo, no un logro. Su grandeza residía en su apertura a la voluntad de Dios. En un mundo obsesionado con la autosuficiencia, el ejemplo de María nos recuerda que la verdadera santidad proviene de dejar que Dios obre en nosotros. Su vida fue un sí continuo a Dios, arraigado en la confianza y la entrega. El corazón inmaculado de María estuvo libre de ansiedad y duda, mostrando la paz que proviene de confiar en el plan de Dios. Ella es el modelo de la humanidad redimida, mostrándonos lo que es posible cuando cooperamos con la gracia. Sus virtudes no son ideales lejanos, sino posibilidades reales para nosotros, con la ayuda de Dios. La Inmaculada Concepción es mucho más que una doctrina teológica. Es un faro de esperanza que ha iluminado el corazón de los creyentes a lo largo de los siglos y un testimonio vivo del amor incondicional de Dios hacia la humanidad. Esta verdad nos invita a mirar más allá de lo visible y a descubrir la profundidad de la misericordia divina. La pureza de María no es solo un ideal lejano, sino una promesa real de lo que Dios desea para cada uno de nosotros: ser sanados, restaurados y transformados por la gracia. En ella vemos reflejado el sueño de Dios para la humanidad, una vida plena y libre de pecado, alcanzable por medio de su amor. Lejos de hacerla distante o inaccesible, su impecabilidad la convierte en la más compasiva de las madres e intercesoras. María comprende nuestras luchas y debilidades y por eso intercede con ternura por cada uno de nosotros, acercándonos al corazón de Dios. El dogma de la Inmaculada Concepción también resalta la dignidad sagrada de cada vida humana desde el primer instante de la existencia. Nos recuerda que cada persona es valiosa a los ojos de Dios, llamada a una misión única y amada infinitamente desde antes de nacer. La historia de María es el primer capítulo de la historia de amor más grande jamás contada. El amanecer antes de la venida de Cristo, la promesa de una nueva esperanza para el mundo entero.